En esta oportunidad vamos a desarrollar nuestra unidad didáctica de ofimática. Esta vendría a ser pues nuestra actividad de aprendizaje número 5, lo que significa que estamos en la quinta semana de clases de la herramienta, el uso de la herramienta de Microsoft Excel. Hemos dicho que Microsoft Excel pues es una hoja de cálculo electrónica en la cual creamos diferentes libros. Recuerda que el archivo principal de Excel lleva el nombre del libro y el área de trabajo pues vienen a ser las hojas de cálculo, siendo en este caso la herramienta de Excel uno de los programas más utilizados hoy en día, no solamente porque facilitan el registro de la información a manera de una base de datos, sino también porque podemos a través de él registrar las diferentes, en este caso, funciones o fórmulas, dependiendo del tipo de cálculo que nosotros querramos de repente realizar dentro de este programa, dentro de esta aplicación. Algo complementario que tiene la herramienta de Excel, aparte de las funciones, aparte de las fórmulas, son también el manejo de los gráficos estadísticos, ¿no? Hemos dicho en sesión anterior de que dentro de Excel pues también puedes crear una serie de gráficos dependiendo de qué tipo de información quieras graficar. Recuerda que a nivel de gráficos estadísticos existen toda una variedad de gráficos, como por ejemplo tienen los gráficos de columnas, gráfico de barras, gráficos circular, de tipo circular, y también tienes los gráficos de tipo lineal, ¿no? Que se utiliza generalmente para ver tendencias o para poder medir, digamos, la evolución de los datos, de cómo es que estos pueden ir evolucionando de mayor o menor. Se pueden incluso los datos representar a través de ese tipo de gráficos. Y otro de los elementos que también tiene Excel, pues son las tablas dinámicas, al igual que los gráficos dinámicos. No confundir gráfico estadístico con gráfico dinámico, ¿no? Por ejemplo, un gráfico dinámico por lo general siempre está asociado a un objeto llamado tablas dinámicas. Y otra de las opciones muy interesante también que tiene Excel es el hecho de poder crear formularios. Y en sesiones anteriores hemos estado trabajando ya el manejo de los formularios en Excel. Y estos formularios no solamente han sido diseñados, sino que también pueden ser programados o codificados. Para eso hacemos uso de los algoritmos. Un algoritmo viene a ser en este caso una estructura de código que se crea dentro de la herramienta de Excel para poder, en este caso, diseñar formularios y a través de él enviar la información hacia las hojas de cálculo. ¿Eso se puede hacer? Sí se puede hacer, y a eso se le denomina macros, ¿no? Y el tema justamente que hemos estado viendo en algunas de las sesiones que hemos visto el manejo de la herramienta de Excel ha sido el manejo de macros, que como tú podrás corroborar, semana a semana hemos ido avanzando, ¿no? En diferentes ejemplos con el manejo de macros dentro de un mismo libro de Excel, en el cual este archivo que uno crea tiene el nombre del libro, pero se llama hoja de cálculo habilitada para macros, cuya extensión es XLS. X es el archivo normal, es el archivo, digamos, principal que tú creas, que tú generas, digamos, dentro de Excel, pero cuando hablamos de digamos, una hoja de cálculo habilitada para macros, esta tiene la extensión de XLSM. Ese es el nombre que recibe esa hoja de cálculo, ¿no? Pero es una hoja de cálculo, repito, habilitada para todos. Bien, como en toda actividad de aprendizaje, recuerden que siempre se formulan algunas preguntas inductorias para el recojo de sus conocimientos o saberes previos. Y para ello tenemos la siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles son las funciones matemáticas que existen en Microsoft Excel? ¿Alguien de ustedes recuerda cuáles son estas funciones matemáticas que puedes tú, digamos, crear o aplicar dentro de Excel? ¿Alguien recuerda? Suma, Ya, ¿qué más? también podemos hacer eh, multiplicación, podemos promediar, La función promedio, la función suma, la función max.
la función min, Y la dividir, función profe. contar, la Opción función contar. dividir, el operador slash para hacer una división. Sí, correcto. La función contar o contará, que también es una función que se utiliza para hacer conteo de datos. El ¿Estamos? slash se usa para la división. Sí, correcto. El slash es para dividir. El único detalle que hay que tener en cuenta con la división en Excel es que si la celda a la cual hace referencia, ¿no? Digamos, el numerador es positivo y el denominador es cero, te va a salir un error de división, ¿no? Porque recuerda que a veces cuando uno especifica mal los argumentos, puede que también nos dé un error, ¿no? Dependiendo de cómo tú coloques los valores numéricos. Por ejemplo, yo digo 4 entre 2, ¿no? Es 2 porque 2 por 2 es Dos. 4, ¿no? En este caso, si yo digo 4 entre 0, ¿cuál sería la respuesta? Por eso, cuando yo digo 4 entre 0, pues va a ser error. No me da 0, me da simplemente error en Excel. Un error de lógica de división. ¿Estamos? Muy bien, ok, gracias entonces a la compañera por su intervención. Entonces, recapitulando, cuando hablamos de funciones matemáticas, recuerda que hay una serie de fórmulas que podemos aplicar, pero si hablamos de cálculos específicamente, podríamos sumar, multiplicar, dividir, restar. Si hablamos de funciones, estamos hablando de fórmulas. Estas fórmulas pueden ser, como dijo por ahí una de sus compañeras, creo que fue Gisela, dijo la función suma, ¿no? Yo digo igual suma, paréntesis, y hago referencia al rango de celda o a aquellas celdas que quiero sumar. También puedo aplicar la función max. Digo igual max, max, paréntesis, y coloco el rango de celdas del cual se supone quiero obtener el valor máximo. Recuerda que la función max te permite mostrar el valor máximo de un rango de celdas. Y la función min se escribe, se digita de la siguiente manera, ¿no? Dices igual min, min, paréntesis, y aquel rango de celdas del cual se supone deseamos obtener el valor mínimo o el valor más bajo. Entonces, ahí estoy usando funciones matemáticas, ¿no? Otra función también es la función promedio, para poder obtener, digamos, el valor promedio también de un rango de celdas, y la función contar o contará si es que quiero contabilizar un rango de celdas. Ahora, por lógica, ese rango de celdas que quieres sumar, que quieres obtener el valor máximo, que quieres obtener el valor mínimo, tienen que ser celdas que contengan únicamente valores numéricos. Yo no voy a poder, digamos, aplicar funciones, en este caso, de tipo, por decir, eh, la función contar, o max, o min, o suma sobre un rango de celdas que tenga letras, porque eso me va a devolver error. Me dejo entender, hay que tener mucho cuidado sobre el manejo de las funciones, específicamente sobre qué rango de celdas vas a aplicar. Si en alguna fórmula que tú estés usando, sea la función max, sea la función min, o sea la función promedio, te devuelve un error, lo primero que tienes que hacer es analizar e identificar si la sintaxis que estás especificando, o sea, en otras palabras, el nombre de la fórmula como tú estás escribiendo es correcto. No vaya a ser que te olvidaste de un paréntesis, no vaya a ser que te olvidaste de repente del nombre de la función o está mal escrita, y eso también te puede devolver error. Si tú revisas, ¿no?, a detalle y dices, profesor, sí, la fórmula está bien escrita, dice igual más, la función está bien escrito, es igual suma, es igual promedio, es igual a la función, digamos, contar o contará, pero a pesar de eso me devuelve un error. Puede ser que el rango de celdas al cual tú estás haciendo referencia contengan valores distintos a lo que, la función o la fórmula espera recibir, ¿no? De repente tú estás diciendo igual max y lo estás aplicando sobre la columna medicamentos, y la columna medicamentos pues hace referencia a letras. ¿Qué cosa te va a contar? ¿No? ¿O qué cosa te va a promediar? ¿O qué cosa te va a sumar? Nada, error, porque el rango de celdas al cual tú estás haciendo mención hace referencia a valores de tipo texto, hace referencia a letras, y por ende, pues te va a generar un error. Entonces, hay que tener cuidado, sobre todo cuando manejemos
funciones. Primer requisito, conocer su sintaxis. Segundo requisito, saber sobre qué rango de celdas voy a especificar mis criterios o mis valores o mis celdas a las cuales quiero hacer referencia en la sintaxis de la función. Bien, entonces, cuando hablamos de funciones, repito, matemáticas, pues hay varias funciones, ¿no? La función suma, la función producto, la función resta. Funciones estadísticas, estamos hablando de funciones como la función promedio, la función contar, la función contará, la función max, la función min. Son funciones de tipo estadísticas. Excel los clasifica. ¿Ya? En Excel hay toda una gama de funciones, solo que hay que saber identificar cuál es cuál. Profesor, la función igual buscar o buscar V o buscar H, ¿son funciones de qué tipo? De búsqueda. La función filtrar, función de búsqueda. Ya, la función sí, la función y, la función o, son funciones lógicas o funciones condicionales. Y la función día, y la función año, y la función ahora, y la función si fecha, son funciones de fecha. O sea, están categorizadas, ¿no? Las funciones. Estas se agrupan por categorías. ¿Ok? Muy bien. A continuación, vamos a visualizar el siguiente video que nos habla acerca de las funciones matemáticas y estadísticas que existen dentro de Excel. Hola, ¿qué tal? Les habla el maestro Víctor Valenzuela. En esta ocasión vamos a ver funciones matemáticas y funciones estadísticas. Para este ejercicio les voy a dejar la base de datos, el archivo Excel, en la descripción de este video. Para empezar con funciones matemáticas, vamos a ver que hay unas pues ya conocidas como funciones básicas, en este caso la suma y el promedio. Para iniciar a trabajar con la función de suma, vamos a nombrar este rango de datos. Seleccionamos desde el 5 hasta el 4, lo podemos hacer por los diferentes medios de nombrar este grupo. Yo lo voy a hacer con clic derecho, definir nombre, y le voy a poner el nombre de datos, que aquí ya me lo recomienda, aceptar. Para sumar todo el rango de datos, voy a escribir igual suma datos, que sería similar a igual suma, y escoger los datos de aquí. ¿Okay? También podemos escoger diferentes valores utilizando la coma o el control, y puedo sumar diferentes valores. Muy bien. Lo puedo hacer asignando el nombre, seleccionando yo el rango, o bien definiendo a partir de la coma cuáles quiero sumar. Producto es similar a suma, pero en este caso sería la multiplicación. Producto datos. Y me va a multiplicar el 5 por el 8, lo que me dé por el 3, lo que me dé por el 2, y así sucesivamente hasta el 4. Al igual que con la suma, puedo seleccionar yo los valores haciendo uso del control. Cierro paréntesis y enter. Ahí me va multiplicando uno por uno. Posterior viene raíz cuadrada de la suma. Para esto podemos utilizar raíz, o también puede aparecer como RQuad dependiendo de la computadora. Aquí sale raíz. El camino corto sería seleccionar el 64 porque esta es la suma. O bien puedo hacerlo con igual raíz de la suma de los datos. ¿Ok? Ahí, raíz cuadrada de la suma de los datos me tiene que dar exactamente lo mismo. Aunque lo que escribí fue diferente, el resultado es similar, ya que hace referencia a la misma suma de datos. Vamos a ver 9 elevado a la quinta potencia. Como operación básica, podemos sacar 9 elevado a la quinta. ¿Ok? Así se puede hacer. Si no contáramos con ese símbolo en la computadora, pues podemos hacerlo con la función potencia. Y ponemos 9,5. El resultado es el mismo. 9 elevado a la quinta
potencia 9 a la quinta. Vamos a sacar el mínimo común múltiplo de los datos m.c.m de los datos. ¿Ok? Este 360 refleja que es común para todos estos números. Quiere decir que cualquiera de estos números puede multiplicar y dar como resultado este de acá. Igual también trae el máximo común divisor. Lo podemos sacar. Y nos dice, pues en este caso, el 1, ¿no? El 1 puede dividir a todos estos. El promedio de los datos sería la suma de los datos entre la cantidad de los datos. Promedio datos. Lo voy a sacar de otra forma más compleja. Por ejemplo, igual suma datos entre contar los datos. Es lo mismo, ¿no? La suma de los datos entre el conteo de los datos nos tiene que dar el promedio. Por último, aquí en matemáticas vienen los subtotales. Esta es una función híbrido que dependiendo del número que le asignemos es el resultado que nos va a dar. Por ejemplo, si yo pongo el 1, datos, funciona como promedio. Si yo ese 1 lo cambio por 2, funciona como conteo. Si yo ese 2 lo cambio por 9, funciona como suma y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, estas son algunas funciones matemáticas. Si voy a la sección de fórmulas, aquí puedo ver que hay más funciones matemáticas. Dejaré en la descripción una liga donde se explican cómo funciona cada una de estas operaciones. Vamos a funciones estadísticas. Aquí la base de datos es más grande. Tengo una lista de coches, una lista de número de ventas y pues algunos desafíos por el lado derecho. Para lo siguiente voy a empezar nombrando los rangos. Este rango se va a llamar coches y este rango se va a llamar ventas. Voy a empezar a definir acá. El primero pues viene de las matemáticas, también es estadística esta. Promedio ventas. ¿Ok? Recuerden que suma todos los valores y los divide en la cantidad de valores. Igual mínimo ventas. Busca entre esos valores el valor más pequeño. Igual max ventas. Busca entre esos valores el valor más alto. La opción de contar, como lo vimos en la parte de matemáticas, nos va a servir para contabilizar cuántos valores hay en esa lista. En este caso, 17. Para coches vamos a utilizar una función que se llama contara. Contara coches. ¿Por qué contara y no contar? Porque contara se define para contar palabras. Contar a coches, 17. Si yo le pongo contar coches, me va a lanzar el número 0, porque contar no cuenta palabras, cuenta números. Muy bien. Pero contara sí cuenta números también. Si yo le pongo contar a ventas, me va a contar la cantidad de números que hay. Y por último aquí viene un conteo condicional que dice contar sí. O sea, cuenta cuántas marcas han vendido más de 100,000 coches. Entonces vamos a ponerle igual contar punto sí, el rango ventas y el criterio va a ser mayor a 100,000 coches. Mayor a 100,000. Si se fijan, el criterio está entre comillas y ventas, como ya es un rango, no es necesario ponerlo entre comillas. Entonces me dice cuántas marcas han vendido más de 100,000 coches. 4. Incluso se puede hacer al revés, ¿no? Bueno, contar punto sí, cuántas marcas han vendido menos de 100,000 coches. 12. Y si se fijan, como hay una que vendió exactamente 100,000 coches, podemos también hacer esa operación. Contar punto sí,
¿Cuántas marcas han vendido igual a 100.000 coches? 4 más, 12 menos y una igual. Muy bien, esto ha sido todo. Si te gustó el tutorial, no olvides darle like y compartir. Hasta pronto. Bien, teníamos entonces ahí, ¿no? El video que nos explica el uso de algunas funciones matemáticas, ¿no? Que se pueden aplicar, como es, ¿no? En este caso, la función suma, suma producto, producto, entre otros, ¿no? Bien, como en toda sesión de aprendizaje se define un propósito, ¿no? En este caso se busca que con esta sesión tú como estudiante puedas no solamente conocer la interfaz de Excel, sino también ver el manejo de las referencias de Excel y el uso pues de las funciones que tiene Excel, tanto matemáticas como también las funciones estadísticas. Bien, vamos a pasar directamente a nuestra actividad sincrónica. Y vamos a proceder a el desarrollo de nuestro ejercicio de laboratorio que estábamos trabajando en sesiones anteriores. Bien, teníamos este archivo de Excel donde teníamos una lista, ¿no? De los diferentes tipos de análisis que se pueden, digamos, realizar, ¿no? La famosa clasificación de análisis, donde cada tipo de análisis tiene pues un respectivo costo, esto obviamente se ha registrado esos tipos de análisis que están, dicho sea de paso, clasificados, ¿no? De acuerdo al tipo de análisis que hemos registrado, ¿no? Por ejemplo, el análisis de ácido úrico, que es de la categoría o de la clasificación de análisis bioquímica, está a 6 soles. El ácido úrico de 24 horas está clasificado en tipo de análisis bioquímica de orina y está pues 7 soles, ¿no? Entonces, hay un registro de los diferentes tipos, ¿no? De análisis que se podrían, digamos, realizar dentro de un centro de salud y obviamente pues cada uno de estos valores se ha ido registrando a través del uso de formularios. Formularios que han sido diseñados a través de Visual Basic. Vamos a la ficha programador y aquí tenemos la opción que dice, en este caso, Visual Basic. Y aquí tenemos nuestros prototipos, nuestros formularios que hemos ido diseñando. El primero de ellos pues tenía que ver con el formulario menú, el cual tiene 3 opciones, ¿no? Registrar la clasificación de análisis, registrar los tipos de análisis y la opción de salir al sistema, ¿no? Salir del sistema. El registro de clasificación es este formulario donde vamos a ingresar el código de clasificación y el nombre. Y también tenemos la opción del formulario buscar el tipo de clasificación o el código de clasificación, ¿no? Para ello ingresamos el código, se busca el registro y se cargará pues en este prototipo. También tenemos el formulario registro de tipo de análisis. Obviamente hay un combo box en el cual nosotros cargamos automáticamente los diferentes tipos de análisis, la clasificación de las mismas, para poder luego registrar esta información. Una vez que nosotros hemos registrado los datos, ¿sí? Mediante el uso de la función sumar.si, ¿no? Si recuerdas, hemos aplicado la función sumar.si para sumar de la hoja tipo de análisis, que es básicamente el rango del criterio, en base al criterio que estamos buscando, que hace referencia a B2, ¿no? ¿Qué es lo que queremos sumar? Queremos sumar el rango de la columna D, comprendido entre D2 a D78. Si aumentamos un poquito la fuente, vamos a poder apreciar mejor la sintaxis de esta función. Es una función, ¿no? La función sumar es una función de tipo, en este caso, digamos, matemática, ¿sí? Porque permite sumar un rango de celdas, pero basado en una condición. Cuando tú ves una función que tiene la palabra punto sí,
¿Qué significa? Que va a realizar la sumatoria de un rango de celdas, obviamente, de un rango de celdas, pero basado en un criterio, basado en una condición. Y ese criterio y esa condición existe en un rango de celdas al cual se supone estamos haciendo referencia y se encuentra en la hoja de cálculo tipo de análisis. O sea, en otras palabras, de esta tabla estamos especificando como rango de criterio, ¿no? Como el rango de criterio, la clasificación, estoy acá, la clasificación, la columna C, y como rango a sumar, pues es el precio, porque finalmente lo que se está acá haciendo es una simulación del total de ingresos que se obtendrían, ¿no? Por clasificación de análisis de todo el registro de los diferentes tipos de análisis que hemos hecho. Y en base a esa información que ya se ha totalizado, que en teoría sería, entre comillas, el total de ingresos que vamos a percibir por cada una de las clasificaciones o categorías que hemos registrado, tendríamos la siguiente gráfica estadística donde se muestra pues el total de ingresos que se tendría por tipo de análisis o por clasificación de análisis. Siendo el análisis de, ¿no? La categoría más elevada, más cara, más costosa, claramente nos damos cuenta es los análisis que se hacen por, en este caso, la categoría o clasificación de banco de sangre, ¿no? Por banco de sangre, pues es bien elevado ese tipo de análisis de esa categoría, ¿no? Según la data, ¿no? Tendría un ingreso de 990 soles, en este caso el centro de salud. Muy bien, en aquellas categorías que muestra un guión significa que no hay datos, no tenemos ningún análisis de la categoría hormonas registrada, inmunología de hormonas, por lo tanto no se representa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo esto está tomando la información de esta hoja de cálculo. Bien, vamos ahora al entorno de Visual Basic, que es donde estábamos diseñando nuestra macro, porque lo que vamos a hacer es establecer un nuevo formulario, ¿no? Para lo que es el registro de datos ya de los pacientes. No obstante, se supone que ese registro de datos de paciente se tiene que diseñar o tener un registro en Excel de qué tipo de información es la que queremos registrar dentro de Excel acerca de, en este caso, la data de pacientes que queremos nosotros registrar. Para eso, mira, vas a agregar una nueva hoja de cálculo. Te vas aquí en la parte inferior, dices nueva hoja de cálculo y voy a poner acá a mi hoja registro guión bajo paciente. Voy a tener un registro de mis pacientes. Y para ello voy a registrar los siguientes campos. Por ejemplo, voy a registrar acá el campo código paciente. Voy a registrar el campo apellidos. Voy a registrar el campo nombres. Voy a registrar el campo, en este caso, por decir, digamos, fecha de nacimiento, ¿sí? Fecha de nacimiento. Voy a registrar también, en este caso, su nacionalidad, ¿sí? Para saber de qué nacionalidad es. Voy a registrar también el campo documento, ¿sí? Documento de identidad, por decirlo, ¿no? Documento de identidad. ¿Listo? Aquí podría poner toda la palabra si deseo, ¿sí? Fecha de nacimiento, ahí está. Y también voy a registrar el número de documento de identidad, ¿correcto? En la hoja tipo de análisis, puedo también yo acá copiar el formato, mira, y con la opción de pegar formato, puedo pegar el formato para establecer a cada una de estas celdas. Acá, por ejemplo, digo ajustar, puedo ajustar el texto tranquilamente para que se muestre de esa manera. Entonces, tengo aquí esa información. Ahí está. Documento de identidad, fecha de nacimiento y nacionalidad. Ahí está. Recuerda que aquí estoy con el zoom
Acá también puedo ampliar, más o menos para que te des cuenta. Ahí está, 130%. Entonces, el registro del paciente, su código, ¿sí? Su apellido, su nombre, fecha de nacimiento, datos como la nacionalidad, documento de identidad, número de documento. Son básicamente los datos que se tendrían que registrar, ¿no? Dentro de la aplicación de Microsoft Excel. Como ejemplo, claro está, ¿no? Como ejemplo. Muy bien. Otro dato más que voy a considerar va a ser en este caso el campo. Ahí está, dirección. Puedo insertar, en este caso, una columna que haga referencia, digamos, al distrito, ¿sí? Por acá, un teléfono importante, así como también un correo electrónico, ¿no? Su email. Y luego tendríamos el campo estado paciente, que hace referencia básicamente al estado del paciente, ¿sí? Si deseas, puedes escribir toda la palabra. Ahí está. Ahora, ¿qué haces con estas celdas? Pues las combinas y le das un tipo. Ok, registro de paciente. Ahí está. Esto en Excel puede ser manipulado, ¿sí? Aumentando, en este caso, el color de la fuente y el tamaño, así como su alineación, ¿no? Podemos darle, por decir, un color de relleno, ¿no? Dependiendo, ¿no? De la información que estemos registrando. Por ejemplo, voy a dar un gris tenue. Ahí. No es un color negro, sino es un gris tenue, ¿no? Registro de paciente. Y estos pues serían sus datos. Entonces aquí, en teoría, lo que yo tendría que hacer es empezar a registrar la información, ¿no? De los pacientes. Eh, Voy a agregar una hoja de cálculo eh, que va a hacer referencia a la hoja datos, ¿sí? Esta hoja se va a llamar la hoja datos. Y la hoja datos va a contener información como por ejemplo la lista de distritos, ¿sí? Distritos. Puedo copiar el formato y aplico. ¿Ya? Entonces, recuerda que esta información, ¿sí? Lo estamos registrando de esta manera. Profesor, tenía que ser en mayúscula y he escrito todo en minúscula. Ahora, ¿cómo hago? Mira, atención. Si eso sucede, aplica la función mayús. Y yo le estoy diciendo que quiero obtener la mayúscula de la celda A2. Y ahora, ¿qué hago? Mira, arrastro. Y listo, todo lo que había escrito en minúscula, pues ya lo tengo en mayúscula. Puedo copiar el texto, ¿sí? Y aquí le digo pegar, pero le digo pegar en este caso, la opción de valores, pegar como valores, porque recuerda que esa celda o esas celdas a las cuales he seleccionado, pues contienen fórmulas y necesito eso, pegar sus valores. Clic ahí y listo. Ya todo cambió y ya todo está en mayúscula. Y listo. De esta manera, pues ya tengo, digamos, mi eh, información, ¿no? Contemplado en mi hoja de cálculo. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es que no solamente yo tenga como una lista desplegable los distritos, sino también que me salgan, por decir, las nacionalidades, ¿no? De algunos países, así como también el tipo de documento de identidad. Tendríamos una, dos, tres listas desplegables a crear dentro de eso. Entonces, los datos como tal serían no solo el distrito, que dicho sea de paso, pues voy a ponerlo en mayúscula, ¿sí? Ahí está, para poder reemplazar. Ya, entonces aquí voy a colocar nacionalidad, ok, ahí está, pero recuerda que he aplicado la función mayús, ¿para qué? Para copiar,
Voy a copiar y voy a colocar por acá como valores. Ahí está, como valores. Entonces, ahora sí edito, digo nacionalidad, doble clic, aumentamos un poquito la fuente, ahí está. Copio el formato y aplico el formato. Entonces, no solamente voy a registrar la nacionalidad, sino también voy a registrar, en este caso, el documento de identidad. Documento de identidad. Y ahí está. Y por acá, una lista que haga referencia a los distritos. Estos son 3 datos, ¿sí? Los cuales me van a servir como datos de apoyo, sobre todo porque son datos que van a filtrarse a través de esta hoja de cálculo. ¿Ok? Bien. Entonces, en donde dice, en este caso, la opción de distrito, lo vamos a poner en singular, así, distrito. Tengo entonces la nacionalidad, el documento de identidad y tengo también, haciendo referencia a la lista de distritos que se supone voy a tener que crear dentro de Excel. Bien, entonces ahora vamos a proceder, ¿no? En este caso, a, a lo que es el registro de los datos que quiero que se visualicen en la hoja de cálculo. ¿Listo? Bien, entonces, como ejemplo, en lo que es nacionalidad, voy a colocar lo siguiente. Digo, nacionalidad, así en mayúsculas. Argentina, boliviana, en este caso colombiana, ecuatoriana, peruana, nacionalidad venezolana, nacionalidad chilena, nacionalidad, en este caso, uruguaya, nacionalidad española, nacionalidad estadounidense. ¿Ya? Como ejemplo, como ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Selecciono, digamos que esas son mis nacionalidades. Y de repente eliminar profesor, pero esto está desordenado, quiero que se visualice ordenado de manera alfabética. ¿Cómo hago eso? Lo que haces es configuras un filtro, ¿no? Vamos a la opción de datos, mira. Y aquí en datos tenemos la opción de filtro. Y aquí en filtro le digo ordenar datos de la A a la Z. Y ya está. Ya habiéndose ordenado, desactivo la opción del filtro. Y ya tengo ahí mi lista, ¿no? Que hace referencia, en este caso, a una lista de nacionalidades. ¿Correcto? Bien. Otro tipo de repente, de nacionalidad, si quieres, de repente por ahí, registrar sería nacionalidad francesa, nacionalidad italiana. Profesor, creció la lista y ahora, ¿cómo hago? Igual, mira, aplicas la opción de datos, filtro, y vuelves nuevamente a ordenar de la A a la Z. Y los datos nuevamente se ordenan. Y ahí está. Habiendo culminado, luego desactivas la opción del filtro. Entonces, ese procedimiento lo vas a hacer cada vez que tú consideres que van a ser más datos los que vas a ir registrando para este tipo de dato en particular. ¿Ok? Bien, asumiendo que esta fuera mi lista de nacionalidades que por ahora vamos a considerar,
A este rango de celdas lo seleccionas, que está comprendido entre A2 y A3. Seleccionas el rango. Una vez que has seleccionado en la parte superior donde dice cuadro de nombre, mira, cuadro de nombre, vas a colocar un nombre a ese rango de celdas. Por ejemplo, le voy a poner lista guión bajo nacionalidad. Una vez que yo considero que ese es el nombre adecuado, que ese es el nombre pertinente, entonces simplemente doy un enter. Enter y listo. Ya tengo mi lista. Ya tengo mi lista creada. De manera automática, ¿no? Entonces ahora yo podría consultar esta lista. Sí, la puedo consultar. Voy acá y elijo, pues, ¿no? Lista nacionalidad. Y automáticamente la lista, ¿no? Con ese rango se selecciona. ¿Listo? Muy bien. Profesor, con respecto al documento de identidad, ¿a qué tipo de información se refiere? Ok. El tipo de documento de identidad se supone que es el documento con el cual el paciente, ¿no? Digamos que en la vida real, en el centro de salud, pues va a tener que registrar. Si es obviamente de nacionalidad peruana, pues va a indicar como documento de identidad lo que vendría a ser pues su DNI, su documento nacional de identidad, ¿correcto? Bien, entonces vamos a registrar algunos documentos. Por ejemplo, digo acá, DNI, ¿no? Entre paréntesis, así, documento nacional de identidad. Ahí está. Doble clic acá en la columna para que se ajuste automáticamente la columna. Siguiente documento de identidad, por ejemplo, puede ser con pasaporte. Se puede registrar de repente el paciente al momento de llenar una ficha de datos que pues él cuenta con pasaporte, en el caso de ser pues extranjero, ¿no? Bien, también puede ser que se registre con carnet de extranjería, ¿no? Ahí está. También podría ser, ¿no? De repente el RUC, pero como es un centro de salud, el RUC pues es solamente cuando es de nacionalidad peruana, ¿no? En este caso creo yo que al ser peruano, pues obviamente su registro tendría que hacer con su DNI, ¿no? Muy bien. Digamos que son estos tres tipos de documentos, ¿no? Y asignamos los bordes. Profesor, está en desorden, quiero ordenarlo. Te vas a la ficha datos, activas la opción de filtro y eliges la primera opción que dice ordenar de la A a la Z. Y listo, tus datos quedan ordenados de manera alfabética. Distritos, profesor, ¿qué distritos voy a registrar acá? Bueno, son los distritos generalmente de Lima Metropolitana, salvo que te encuentres de repente en provincia y de alguna manera pues tú quieres registrar información con respecto de repente a lo que viene a ser los distritos de la ciudad o de la provincia en la cual tú vives o resides, pues sí, también puedes colocarlo como parte de la información que quieres registrar. Ahora la pregunta sería, profesor, en el caso, digamos que yo estuviera en provincia, eh, ¿qué datos registraría? ¿O cómo lo registraría? Ya, yo te sugiero que primero pongas el departamento. Por decir, yo puedo decir así, ¿no? Digo, La Libertad, coma, primero el departamento. La coma va a servir para separar de la provincia, ¿no? ¿De qué provincia estamos hablando? De la provincia de Trujillo. Ok, el distrito. De repente es Trujillo distrito, porque recuerda que Trujillo también tiene, así como Lima, Lima cercado también tiene, pues, ¿no? Su distrito. Podríamos decir La Libertad,
provincia de Trujillo, distrito de El Porvenir, por decir. Puedo también indicar La Libertad, departamento de La Libertad, Trujillo, por decir el distrito de Salaberry. Ahí está. Puedo decir La Libertad, Trujillo, el distrito de Moche. ¿Sí? Obviamente son datos de ejemplo, ¿correcto? Son datos de ejemplo. Entonces, dependiendo de, de la información que yo quiera registrar, pues voy a poder, digamos, registrar la información que yo considere pertinente, ¿no? Este, colocar dentro de mi hoja de cálculo, ¿ok? Dentro de mi hoja de cálculo. Bien, entonces tenemos esos distritos, ¿ya? Profesor, voy a registrar otros distritos más de Trujillo. Ok, bien, digo departamento, La Libertad, coma, la provincia de Trujillo, coma, y luego coloco el nombre del distrito. Por ejemplo, Laredo. Tengo el distrito de Trujillo, ¿no? Trujillo Cercado. Tengo también, por decir, El Porvenir. Podemos también considerar La Esperanza. Hay un distrito que se llama el distrito de La Esperanza. Entonces acá considero esa información. Digo, La Esperanza. Ahí está. Coloco los bordes, coloco los bordes y aquí puedo ir filtrando la información. Ubico en la celda E1, activo la opción de filtro y lo ordeno alfabéticamente. Y ahí están. Ahí está ordenado alfabéticamente. El Porvenir, La Esperanza, Laredo, ¿sí? El distrito de Moche, Salaberry, Trujillo, Huanchaco, ¿no? Hay un distrito allá, por ejemplo, que se llama el distrito de Huanchaco. Digo Huanchaco. Pero Huanchaco es un distrito. Acá me faltaría registrar la provincia. Así. Digo Trujillo, Huanchaco. ¿Ya? Entonces tenemos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son algo de 12, más o menos 12 distritos, los que conforman pues la provincia de Trujillo. Tenemos hasta el momento 4, 5, 6, 7, ¿no? Nos falta. También está Zimbal, digo, La Libertad, Trujillo, Zimbal, distrito de Zimbal. El distrito de Poroto, La Libertad, Trujillo, Poroto. Ahí está. Otro distrito. Y también tenemos a Florencio de Mora, La Libertad, coma, Trujillo, Florencio de Mora. Y también está Víctor Larco Herrera. Digo, Departamento de la Libertad, coma, provincia de Trujillo, distrito Víctor Larco Herrera, que es el nombre de ese distrito. Muy bien, aplico los bordes y puedo volver nuevamente a establecer el filtro para que la información se ordene de manera alfabética. Y ahí está.
¿no? El Porvenir, Florencio de Mora, Huanchaco, La Esperanza, Laredo, Moche, Poroto, Salaberry, Cimbal, Trujillo, Víctor, Larco, Herrera. Y tenemos 11 distritos ya registrados, ¿no? Ahí son 11, ¿no? 11 distritos. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 11 los distritos que conforman, pues, la provincia de Trujillo. Vamos a seguir agregando algunos distritos más, por ejemplo, de la provincia de Chepén. Tenemos el distrito de Chepén, tenemos también dentro de esa provincia lo que viene a ser el distrito de, en este caso, Pacanga y Pueblo Nuevo. Ahí está. Entonces, lo que vas a hacer ahora es darle los bordes, ¿correcto? Darle los bordes a ese rango de celdas, ya que hemos registrado, lo colocamos de esa manera. Ok, ahí está. Bordes. Y el filtro se tiene que aplicar sobre el rótulo, sobre el nombre de la columna, para poder ordenar de la A a la Z. Y ahora sí, los distritos de la provincia de Chepén han subido a la parte superior porque se está obviamente ordenando de manera alfabética, ¿correcto? Bien. Hay que tener sí cuidado cuando escribimos, no nos equivoquemos, para que al momento de ordenar, mira, ahora sí, se muestre alfabéticamente, ¿no? Ahí está, ¿correcto? Bien, entonces la información, pues dentro de la hoja de cálculo uno lo puede ir, digamos, ¿no? Registrando de esa manera en Excel, ¿no? Dependiendo de qué datos eh, son los que se desean, pues, registrar, ¿correcto? Muy bien. Profesor, si tuviera, digamos, más información, sí, como por ejemplo, digamos, profesor, que tengo información que quiero registrar de los distritos, por ejemplo, que conforman, digamos, la provincia de Chiclayo, por decir, ¿ya? ¿Cuáles serían, ¿no? Estos distritos? ¿Ya? Entonces ahí estamos hablando ya de otro departamento. Por decir, mira, Lambayeque. Digo, Lambayeque, la provincia, Chiclayo, y colocaría los distritos. En este caso, por ejemplo, el distrito de Cayaltí. Está. Siguiente, Lambayeque, Chiclayo, el distrito de Chiclayo. Ahí está. Siguiente, el distrito, por ejemplo, de Chongoyape. Digo, Lambayeque,
departamento, distrito Chiclayo, y coloco ahí el nombre, en este caso del distrito. Ahí está. Digo Chongoyape, así se llama. También está el distrito, por ejemplo, de Eten. Digo Eten. También está, por ejemplo, La Victoria, Lambayeque, Chiclayo, La Victoria. Siguiente, digo Lambayeque, en este caso, provincia, Chiclayo, y el distrito se llama, en este caso, José Leonardo Ortiz, ¿no? Bien, igual, mira, le das alineación, bordes, y de la misma manera puedes seguir tú ordenando a través de la opción de filtro los datos de manera, en este caso, alfabética. Ahí está. Listo. También está, por ejemplo, el distrito de Monsefú. Digo, Lambayeque, Chiclayo, distrito de Monsefú. Ahí está. El distrito de Lagunas. Lambayeque, Chiclayo, distrito de Lagunas. Siguiente, Nueva Arica. Lambayeque, Chiclayo, Nueva Arica. Siguiente, por decir, en este caso, Oyotún. Digo, Lambayeque, Chiclayo, Oyotún. Ahí está. También está Pátapo. Lambayeque, Chiclayo, Pátapo. Siguiente distrito, Pimentel. Pimentel. Pixi. También hay un distrito llamado Pixi. Ahí está. Pomalca. También hay un distrito llamado Pomalca. Ahí está. Ucalá. Tenemos a Lambayeque, Chiclayo, Ucalá. Ahí está. También tenemos, por ejemplo, Arreque. Digo, Lambayeque, Chiclayo, distrito de Arreque. También tenemos Puerto Eten. Puerto Eten. Santa Rosa, Lambayeque, Santa Rosa. Son como 20 distritos más o menos los que cuenta la provincia de Chiclayo. Ahí está. Tumán,
Tumán, el distrito de Tumán. Y por último, Saño. Listo. Muy bien, le damos los bordes y aplicamos el filtro, ¿sí? Aplicamos el filtro para ordenar los datos alfabéticamente. Y bien, ahí está. Desactivamos el filtro y ya está. Entonces ya tenemos, digamos, información de 3 provincias, ¿no? La provincia de Chiclayo, Trujillo y Chepén. Ahora, como nombre hemos puesto lista de nacionalidad al rango de celdas de A2 a A13. Ahora voy a hacer lo mismo con el rango de celdas de C2 a C4. Se va a llamar lista documentos guión bajo identidad. Lista guión bajo documentos guión bajo identidad. Y de esa manera establezco el nombre. Siguiente rango, D2 hasta el rango de celdas E35, D2 a E35, y le voy a poner lista-distritos. Lista-distritos. Y como puedes observar, pues ya aparece automáticamente con sus respectivos nombres cada uno de estos rangos. ¿Sí? Vamos a bajar un poquito el zoom y que más o menos puedas apreciar toda la lista, ¿sí? De distritos que hemos registrado, considerando no solo la provincia, sino también el departamento. Bien. Dicho esto, regreso a mi hoja de cálculo que hace referencia a lo que es el registro de pacientes, ¿sí? Registro de pacientes. Y aquí voy a seleccionar este rango. Por ahora, solo este rango. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 celdas de E3 hasta E12. Me voy a la opción de datos. Me voy a la opción de validación de datos. Y aquí en validación de datos voy a indicar permitir valor y le voy a decir que lo que quiero crear es una lista. Me va a pedir el origen. Si recuerdas el nombre, le dices así, lista guión bajo nacionalidad. Si recuerdas el nombre, lo puedes tipear. Si no recuerdas el nombre, eso no me acuerdo, no te hagas problemas. Pones igual, regresas a la hoja de datos y simplemente seleccionas el rango que quieres filtrar. Mira cómo automáticamente aparece el nombre de esa rango, ¿correcto? Omitir blancos, celdas con lista desplegables. Verificas que esté activo. Te vas a la opción de mensaje de error y en el título le das un título. Por ejemplo, digo yo, registro de pacientes. Como mensaje de error, quiero que el usuario visualice lo siguiente. Debe seleccionar una nacionalidad de la lista. O simplemente le puedo decir seleccione, ¿sí? Seleccione la nacionalidad a registrar. Ahí está. Seleccione la nacionalidad a registrar. Acepto. Y mira, automáticamente aparece la información, ¿no? Con la lista, ¿no? De las nacionalidades que se supone luego yo tendría que ir registrando. ¿Se entiende? Mira, ahí está. Sale automáticamente. Gracias a la opción de lista desplegada. En el caso de documento de identidad, hacemos el mismo procedimiento, ¿ya? Atención, seleccionas el rango comprendido entre F3 y F12. Una vez que has seleccionado, te vas aquí al cuadro de nombre y en el cuadro de nombre
¿Le vas a dar un nombre en el cuadro? No, 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 no. Te vas a la ficha datos. Repito, seleccionas de F3 hasta F12 y te vas a la opción de datos y haces el mismo procedimiento. Validación de datos. En la opción de configuración, lo que haces es indicas que lo que quieres crear es una lista. Te dice, ¿qué cosa quieres crear? Una lista. Muy bien. ¿Cuál es tu origen? ¿Cuál es el origen de tu lista? ¿Dónde están tus valores? Te dice. Entonces tú le dices, bueno, no recuerdo el nombre, pero yo sé que se encuentra en la hoja de datos. Muy bien. Al yo cliquear en la hoja de datos, mira cómo automáticamente aparece allí, ¿no? El nombre de la hoja de cálculo. Vas a seleccionar el rango de C2 a C4 y automáticamente aparece, mira ahí, el nombre de la lista. Me dice, esta lista hace referencia a lista de documentos y entidades. ¿Qué está haciendo? Capturando el nombre del rango de celdas. Muy bien, activo la opción omitir blancos y celdas con lista de despliegue. Hago clic en la opción que dice mensaje de error y en el título coloco como título registro de paciente, ¿no? O sea, el registro de paciente y aquí indico el mensaje, en este caso, le digo seleccione, en este caso, el documento de identidad a registrar. Quiero que ese sea el mensaje que visualice. Es más, lo voy a poner en plural. Registro de clientes. Acá ya yo tengo la lista de nacionalidad. Ahora estoy por esta lista. Ahí está. Carnet de extranjería. Yo puedo decir que es DNI o puedo decir que es pasaporte. Mira cómo automáticamente aparecen los valores gracias a la lista de despliegue. Si yo escribo el dato y no elijo, me sale el mensaje. Registro de pacientes y como mensaje de error me dice, debe seleccionar o selecciona en este caso el documento de identidad a registrar. Si yo le digo cancelar, pues retorna a su valor anterior. Si le digo reintentar, es porque voy a tener que elegir alguno de los elementos, ¿cierto? Entonces digo, ok, es este tipo de documento el que quiero registrar. Lo mismo sucede con la nacionalidad. Si alguien registra inmediatamente una nacionalidad que no está en la lista, le va a salir el mensaje que le indica seleccione la nacionalidad de registro. ¿Correcto? Entonces ya tengo la información configurada. Y por último, me faltaría en este caso listar, ¿no?, los diferentes distritos que hemos registrado. Vas a seleccionar en este caso de la coordenada H3, ahí está, mira, H3 hasta H12, que es el rango de celdas que se supone comprende, digamos, la data registrada. Seleccionas, te vas a la ficha datos y seleccionas toda la lista de los diferentes distritos, de las diferentes provincias que hemos registrado el día de hoy, ¿no? Estas provincias son la provincia de Chepén, la provincia de Trujillo y la provincia de Chiclayo. Cada una de esas provincias cuenta con sus respectivos distritos. Y así es como hemos registrado la información. Muy bien. Entonces aquí voy a seleccionar este rango de H3 a H12 y me voy a la opción de datos, validación de datos. Configuración me dice, ¿qué cosa quieres crear? Una lista. ¿Cuál es tu origen? El origen de mis datos está acá. Y selecciono todo el rango del cual se supone que registrado. Solo la data que has registrado. No selecciones celdas, digamos, de más o adicionales. No. ¿Ok? Ahí está, lista de distritos. Dejo activado la opción de omitir blancos y también activo la opción que dice celda con lista desplegable. ¿Correcto? Muy bien. En ese sentido,
lo que hago es, en mensaje de error, coloco el título. Digo, esto es el registro de pacientes. Título, seleccione el distrito a registrar. Ahí está. Le doy a aceptar y mira cómo automáticamente sale la lista desplegable con todos los distritos que hemos registrado. ¿Estamos? De repente le digo, no, él es de Trujillo, de Salaberry. Elijo el nombre del distrito. Y ahí está. Entonces acá simplemente el usuario lo único que va a hacer es seleccionar la información de la lista desplegable que hemos creado. Ya tenemos nuestras listas desplegables creadas. ¿Correcto? Muy bien. De forma adicional, mira, así como teníamos número de fila y colocábamos un número, vamos a colocar aquí al costado de paciente la misma información que tenemos acá. Hago un copy, digo copiar, voy a copiar esta celda y lo voy a pegar. Ahí está, fila. Y aquí voy a copiar el formato de esta celda, copiar formato, y lo voy a aplicar. Se supone que aquí yo voy a indicar el número de fila en la cual quiero que se inserten los datos. Sería fila 3, ¿no? Porque va a empezar mi registro de mi información a partir de la fila 3. Por lo tanto, registro como número de fila la fila 3. ¿Correcto? Muy bien. Dicho esto, nos vamos a la opción de programador y aquí en la opción de Visual Basic yo tendría que, digamos, diseñar el prototipo, en este caso también llamado como formulario, con los diferentes valores o campos que se supone se van a tener que registrar a través de esa interfaz, a través de ese prototipo, ¿correcto? ¿Ok? Vamos acá, Visual Basic, ahí está. Cerramos todos los formularios y voy a agregar un nuevo formulario. Me voy a la opción de formularios y le digo clic derecho, insertar user form. Insertar user form. ¿Qué estoy haciendo? Estoy insertando un nuevo formulario. Este formulario tiene un name. Acá está. Entonces yo acá voy a cambiarle de nombre. Voy a decir FRM registro guión bajo paciente. Así se va a llamar. FRM registro guión bajo paciente. Y por aquí lo que voy a hacer es colocar los diferentes atributos que se supone necesito. En los formularios anteriores tienen ya, digamos, un diseño. Por ejemplo, mira acá, ¿no? Tiene acá un panel. Yo si deseo puedo copiar. De repente, profesor, quiero simplemente copiar el objeto. Lo copias, te vas a registro de paciente y le dices edición pegar. Y estarías pegando el objeto con los respectivos controles. Es una opción válida. ¿Cómo que de repente me puedes decir, no, quiero hacer mi diseño yo mismo? Entonces acá, donde dice marco, la herramienta marco, dibujas un frame. Dibujas un marco. Bien. Y a raíz de ese frame o marco, te vas a sus propiedades y aquí en el caption coloco lo siguiente. Datos del paciente. Ahí está. Obviamente que tiene un tamaño, ¿no? Un tipo de fuente,
Entonces tú tendrías que darle las mismas características que tenía el formulario anterior. Por ejemplo, aquí la fuente es Trebuchet, negrita, tamaño 12. Entonces acá también lo mismo. Podría cambiar por la fuente Trebuchet, negrita, tamaño 12. Y en lo que es el forecolor, podemos cambiar de color, ¿sí? A un determinado tono que se le quiera de repente dar, ¿no? Por decir, acá tenemos un tipo de forecolor que tranquilamente podríamos también considerar para este framework o marco de trabajo. Ahí está, datos del paciente. Y tiene un background color. Aquí el color ya está definido. Voy a copiar nada más el valor del color. Y aquí donde dice back color de lo que estoy seleccionando, que es el frame, ¿no? El marco, aplico. ¿Ya? Entonces, lo puedo hacer de esa forma. Listo. No nos olvidemos que el formulario también tiene su propio back color. Y listo. Ahí está. Ahora, el frame, este de aquí, tiene sus propias características, o también conocido como propiedades, ¿no? Bien, este frame tiene, por ejemplo, acá una propiedad que se llama border style. Entonces, aquí en paciente también puedo ponerle el famoso border style, que es tipo de borde. Y en border style decirle single, ¿no? Solo borde, ahí está. Solo borde sin ningún efecto. Y luego registramos los datos, ¿no? Como por ejemplo las etiquetas, que son una especie de labels y que obviamente se van a tener que considerar para el registro, donde vamos a dar ciertas características, ¿no? Como por ejemplo, el tema de el tipo de letra, que ya de por sí hemos dicho que es trebuchet, ¿no? Trebuchet negrita. Bien, entonces aquí donde dice fuente, trebuchet negrita, ahí está. Bien, entonces aquí en el caption, por ejemplo, yo le voy a poner así, código. Digo, código, así, del paciente. Entonces, mira que es un texto. Y en el core color, pues simplemente color gris. Y esto lo agrandamos. Ahí está, código del paciente. Control C y Control V simplemente para duplicar el control. Siguiente, colocas la siguiente etiqueta, en este caso apellidos. Colocamos sus apellidos. Esta propiedad que estoy seleccionando, text align, se utiliza cuando quieres alinear, por ejemplo, el texto en alguna posición en particular. El text align puedo ponerlo a la derecha, right. Y ahí está. Tengo código, apellidos, nombres y obviamente
tengo que tener cajas de texto. Por ejemplo, el código del paciente se supone que se va a registrar a través de una caja de texto, ¿correcto? Lo mismo sucede con los apellidos. También en una cajita de texto. Cada caja de texto tiene un nombre, por decir TXT por paciente. Ahí está. Siguiente caja de texto, TXT apellidos. TXT apellidos. Puedo sacar simplemente una copia, control C, control V, y aquí le pongo nombres. En el name, TXT nombres. Saco otra copia del control y por aquí pongo TXT fecha de nacimiento. TXT FECNAC. ¿Qué significa FECNAC? Fecha de nacimiento. ¿Correcto? Entonces, la idea, ¿no?, de este prototipo es que me sirva para poder registrar la información que luego se va a tener que actualizar a través del formulario y que esta finalmente va a terminar almacenándose en la hoja de cálculo. Siguiente etiqueta. En su caption ponen fecha de nacimiento. Así, fecha de nacimiento. Siguiente, nacionalidad. Coloco por acá la etiqueta y edito en sus propiedades fecha de nacimiento, no, nacionalidad. Siguiente. Ahí está, nacionalidad. Obviamente va a ser un combo box, también llamado cuadro combinado. Dibujo, ahí está, el cuadro combinado. Siguiente etiqueta. Tenemos el documento de identidad. Simplemente digo documento identidad. Documento de identidad y obviamente eso también es un combo box. Por lo cual voy a tener que duplicar el objeto y lo coloco acá. Entonces, ¿tú puedes agrandar los objetos? Sí, puedes agrandar dependiendo del tamaño que este tenga, pues, ¿no?, o que represente. Ahora, no te olvides que cada control tiene un nombre, un name. Por ejemplo, código de paciente, TXT apellidos, TXT nombres, TXT FECNAC. Siguiente, CBO. CBO nacionalidad. El CBO-nacionalidad hace referencia a combo. Lo mismo para el siguiente control. CBO-documento-identidad. Ahí está. Bien. Luego, una caja de texto. Saco una copia de la etiqueta. Y aquí coloco el dato número. Número de documento. Obviamente eso es una caja de texto. Ahí está. Y esa caja de texto se va a llamar txt_num_doc. ¿Qué significa txt_num_doc? Txt número de documento. A eso va a hacer referencia. Y luego tenemos otro combo box, otro cuadro combinado que hace referencia en el caption a lo que viene a ser el distrito. Digo distrito. Y saco un copy de uno de los controles. Saco un copy de uno de los controles que viene a ser pues
combo box para hacer referencia al distrito y en el name le voy a poner CBO distrito. ¿Correcto? Bien, la dirección, que es otro dato también sumamente importante al momento de nosotros diseñar, debemos de considerar también la dirección, al igual que el teléfono. Entonces acá en sus propiedades caption coloco dirección. Ahí está. Y esa dirección va acompañada, obviamente, con una caja de texto. Ahí más o menos, que se va a llamar txt dirección. Siguiente, teléfono. Saco un copy del control y en sus propiedades, en la propiedad caption, le pongo la etiqueta que quiero mostrar. Teléfono, por decir, ¿no? Ahí está. Recuerda que estos datos yo los estoy registrando en base a la información que hemos llenado. O sea, un copy, control C, y ahora lo coloco por aquí. Digo, muy bien, ahí está. Entonces, tengo ahí el teléfono. En el name pongo txt teléfono. Y luego vendría el email. El email viene a ser el correo electrónico. Propiedades caption, digo email. Email. Ahí está. Copio una caja de texto y coloco aquí el dato. Este dato se llama txt email. Y por último, el último dato sería el estado del paciente. Entonces, mira acá, voy a arrastrar. Y aquí también arrastramos ligeramente. Hago un copy, más o menos lo coloco por este lado. Va a hacer referencia al estado del paciente. Estado del paciente. Ahí está. Y podemos colocar como dato quizás un botón de opción, ¿no? Ahí está. En el name podemos ponerle opción, ¿no? En este caso, así. OPC, ops, de opción, o, o puedo ponerle OBTN, o de opción, BTN de button, guión bajo, estado de paciente, registrado, por decirlo, registrado. Y en el caption pongo la opción de registrado. Obviamente que tengo que cambiar los colores porque por defecto viene con unos colores predefinidos. Y también puedo cambiar el tamaño, ¿no? A ver, vamos a ver esto, ¿cuánto tiene? Tamaño 10. Ok, entonces acá también lo vamos a modificar. Digo, debe tener tamaño 10. Acá, negrita, 10. Ahí está, registrando. Copio, control C, control V. Y coloco aquí el mismo control, digo, OPC, o perdón, OBTN de button, opción button. En este caso, internado, ¿no? Puede ser que esté internado.
Internado viene a ser hospitalizado, ¿no? Internado, en este caso hospitalizado. Como que también puede estar en UCI, que viene a ser pues la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Ahí está, UCI. Digo BTN o BTN y le pongo acá UCI como opción. ¿Listo? Puedo ir agregando más controles, sí. No solamente registrado, no solamente internado en UCI. También puede ser que haya sido dado de alta. Su estado de alta. O BTN guión bajo alta. Y por último, uno más, saco un copy, control C, control V, digo fallecido. También puede ser que esté fallecido. O BTN de botón fallecido. En el caption coloco el estado fallecido. Fallecido. Ahí está. Listo. Son básicamente, digamos, las opciones que, ¿no?, que estamos considerando. Por aquí teníamos en otros formularios, por ejemplo, tipo de análisis, algunos botones. Si deseas, también puedes copiar el botón, copy, te vas al formulario y aquí le dices edición, pegar y arrastras. Y aquí tendrías esos botones. Por ejemplo, el botón de nuevo, ¿no? Nuevo, obviamente, para registrar. Saco una copia. Aquí en el caption le pongo guardar, nombre, CMD de command button, ¿sí? Y le puedo poner así, guardar, CMD guardar, CMD nuevo, CMD guardar. Siguiente, otro botón más es, por ejemplo, buscar, ¿sí? Buscar, que es para buscar al cliente, o en este caso, perdón, el paciente, ¿no? CMD, nombre, buscar. Entonces, mira que son casi los mismos botones, ¿no? Y por último el botón sale, que lo puedo igual copiar, copy, y aquí lo pego. Le digo edición, pega. Y ahí está, ¿no? Ahí está. Ahora, la búsqueda, si tú deseas, también se puede hacer dentro del mismo formulario. O sea, yo podría tener el botón buscar por acá, acá abajito, ahí, ¿no? Para que se haga la búsqueda y esos botoncitos, este botón salir puede ser por acá al costado. Y ahí está, nuevo y guardar. Nuevo guardar. Puedo tener el botón también editar. CMD, editar. Caption, editar. Ahí está. Y de la misma manera, pues puedo colocar también por acá otro frame, otro marco, que diga, en este caso, buscar paciente. Buscar paciente. O sea, que la búsqueda se haga por decir en el mismo formulario. ¿Correcto? Mismas características. Lo cambias a trebuche, negrita, 14. Vamos a ver este cuánto tenía. Ah, perdón, 12. Demasiado, 14, 12. 12 y copio el color de fuente que tenía, ¿no? Control C,
y aquí en For Color lo cambio. Ahí está. Buscar paciente. Obviamente, a mí me conviene que la búsqueda sea a través del código del paciente. Puede ser por código de paciente o por documento de identidad. ¿Sí? Entonces, no sé, podría ser por documento, podría ser de repente por código de paciente. Ya, digamos que es código de paciente, digo control C y lo pego y lo coloco acá. Se va a buscar por código de paciente. El botón buscar puede estar aquí, dentro, ¿no? De la búsqueda. Ahí está. ¿Sí? Buscar ya se supone que es el buscar paciente, ¿no? Obviamente. Y el botón salir puede quedar un poquito más abajo. Ahí está. De esa manera puedo ir ¿no? Diseñando mi prototipo, mi formulario. Recuerda que para hacer una macro, pues hay etapas. Primero tienes que hacer el diseño de tu interfaz, diseñar el prototipo y después ya viene la codificación, ¿no? Bien, acá lo cambiamos el estilo, ¿sí? Algo importante, el estilo. ¿El estilo de qué, profesor? El estilo del marco, del frame, single. Ahí está. Ya está, ya lo modifiqué. Y estos radio buttons tienen acá una propiedad que se llama group name. El group name es grupo, nombre de grupo. Pues yo lo voy a poner así. Estado paciente, todo junto. Y este nombre le voy a dar para todos los radio buttons. ¿Ya? ¿Para qué? Para que cuando yo seleccione, solamente pueda seleccionar una opción a la vez y no más de una. Entonces, tengo que especificar, repito, esa propiedad, group name, nombre de grupo, group name, nombre de grupo, estado paciente. Y listo, guardo los cambios y ya está, ya tengo mi prototipo. Tengo mi prototipo. Ahora, mi formulario tiene un caption. Este caption dice user for 1. Puedo poner así, ¿no? Registro de paciente como caption. Le doy a ejecutar. Ya, vamos a guardar los cambios. Selecciono. Vamos a decir user. Guardamos los cambios. Voy nuevamente a Excel. Está. Digo Visual Basic. Cierro los formularios. Abro el formulario que necesito. Y le doy a ejecutar. Y ahí está. Entonces, este formulario que tú ves en pantalla es el formulario que contiene los mismos datos que mi hoja de cálculo. Mira, la misma información, los mismos campos, exactamente los mismos campos que se supone necesito para yo luego ir registrando, ¿sí? A través de este prototipo. ¿Cuál es la idea? La idea es que yo registre la información, los datos de los pacientes, y cuando le dé guardar la información que se ingrese por este prototipo, se termine almacenando en la hoja de cálculo. Bien, entonces, este es el prototipo que hemos diseñado el día de hoy a través del uso de formularios, ¿no? Que tiene Excel a través de la macro. Ya en la siguiente sesión haremos la codificación de dicho formulario. Bien, cerramos el formulario, salimos del entorno, lo voy acá a cerrar. Acá hay una opción que dice ver Excel o simplemente le digo guardar y le digo cerrar y devolver a Excel. Y ahí está. Este es mi registro. Simplemente le digo menú archivo guardar. Ya por defecto se guarda la hoja de cálculo con la extensión XLM, que es libro de Excel habilitado para Microsoft. Si no, haces lo mismo. Dices menú archivo, guardar como, y ahí está. Ahí está.
libro de Excel habilitado para macros. Ya está en una ruta, simplemente le doy guardar para que se reemplace. ¿Desea sustituirle? O que sí, y listo. Bien. Actividad asincrónica, tarea. Desarrolle, dice el ejemplo realizado en clase. Para eso se le pide ver la videograbación de la clase y una vez terminado, enviar la hoja de cálculo habilitada para macros de Microsoft Excel, extensión XLSM, directamente por la actividad configurada o en su defecto por mail interno, ¿no? La fecha límite de entrega hasta el domingo 27 de octubre del 2024 hasta las 23:59. Si en caso se pasara la fecha, lo envían por mail interno. No hay problema. Bien, resumen, conociendo entonces la herramienta de Microsoft Excel, te permitirá pues realizar no solo gráficos estadísticos, no solamente registrar información, sino que también podrás, en este caso, programar macros, diseñar tus formularios y todo lo que tú necesites. Bien, metacognición. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Pues hemos aprendido el diseño de una interfaz, de un prototipo, tomando como referencia los datos de una hoja de cálculo. No es difícil, solo que hay que seguir los pasos. ¿Para qué nos sirve lo aprendido? Pues te puede servir cuando tengas que hacer un registro de repente, no sé, de medicamentos, un registro de repente de las citas médicas, historia clínica, se puede hacer también con formularios, ¿no? Con macros dentro de Microsoft Excel. Bien, jóvenes. ¿Preguntas, consultas? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Bien. Si no hay preguntas, eso sería entonces todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima semana. Dios mediante. Chau, chau. Listo, profe, muy Ya. amable. Bonito Listo, fin de listo, listo. semana. Que Dios lo Ya. bendiga. Bye, bye. Bien, nos vemos, nos vemos.